Óscar, bienvenido. Muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí en Bioemprendedores, en nuestro podcast. Un placer tenerte con nosotros y con muchas ganas también de conocer tu caso. Bienvenido. Gracias a vosotros por la invitación. Perfecto, Rosendo, como cada semana. Gracias por estar aquí también. Un Ah, placer. un placer, además, con ganas de conocer este caso en Exkin, que ahora mismo está en Capital Cell, reventando la ronda, así que tengo ganas de conocer el detalle. Vamos a Pues por ello. venga, vamos al lío. Óscar, explícanos qué es Nextkin Medical. Mira, nosotros somos una empresa que hacemos tecnología para la especialidad de alergología, la especialidad que gestiona las enfermedades alérgicas. Y concretamente lo que hacemos o como nos describimos es, hacemos digitalización de la especialidad de alergias. Lo hacemos con nuestros primeros productos, que son unos dispositivos electromédicos, un dispositivo electromédico para lectura de las pruebas cutáneas de alergia. Esto lo hacemos con tecnología de imagen, con software, pero básicamente lo que hacemos es digitalización de los datos diagnósticos de alergias para proporcionar pues una mejor base de información a los especialistas. ¿Vale? Eh, ¿Por qué esto es necesario? ¿Cuál es el problema que os encontrabais al desarrollar esta solución? Mira, el desarrollo o el producto que nosotros hemos lanzado al mercado es un desarrollo tecnológico que surge a nivel investigación prácticamente en entorno universitario, pero no proviene directamente de investigación universitaria, sino que es un producto que se desarrolló, una tecnología que se desarrolló a petición de médicos alergólogos, Ujú. ¿vale? Y concretamente muy vinculado con el proyecto desde el inicio, el doctor Gabriel Gastaminza, que actualmente es el jefe de servicio de alergología de Clínica Universidad de Navarra. Y doctor Gastaminza tenía una inquietud, y es que somos capaces de enviar una sonda a Marte y tomar imágenes a unas distancias que no alcanzamos a dimensionar, enviar esas imágenes de vuelta y también penetrar en el cuerpo humano para visualizar determinados tumores en determinadas partes del cuerpo, etcétera. Y sin embargo, en la especialidad de alergología es una de las especialidades que tradicionalmente ha estado menos dotada tecnológicamente. Y originalmente el reto era, oye, ¿podemos desarrollar tecnología que permita mejorar el diagnóstico de las alergias? Y concretamente en la alergología hay una prueba diagnóstica que son las pruebas cutáneas que se conocen como test prick. Son unas pruebas que se hacen desde hace décadas de la misma forma, que son muy útiles, que en cualquier zona del mundo se hacen de forma igual y que son consideradas como el gold estándar de diagnóstico en alergología, pero que se hacen de una forma completamente manual. Y esto tiene, pues una serie de problemáticas en cuanto a son muy intensivas en labores manuales, la observación es visual y por tanto subjetiva, hay que hacer un montón de tareas manuales, los datos que se consiguen, pues son también semi-cuantitativos, y el reto era cómo podemos, con tecnología, hacer y la lectura de estas pruebas diagnósticas al mismo nivel de calidad, digamos, que se hace en cualquier otra especialidad. O sea, algo que es manual, laborioso, semicuantitativo, poco eficiente y subjetivo, lo queréis estandarizar, hacer más objetivo, más eficiente, ¿no? Correcto, correcto. Ese es el reto original era ese. El reto original era buscar precisión y rigor en la prueba. Y obviamente eso es lo que proporciona el producto a lo largo del tiempo, a lo largo del desarrollo y luego estando con muchísimos especialistas en la ergología, visitando muchas consultas, viendo cómo se trabaja. Bueno, hemos ido dándonos cuenta de los otros valores que también aporta el producto. Pero el reto original era ese, era dotar de objetividad y de rigor a la prueba. ¿Y por qué es tan importante eh, el test prick, las pruebas cutáneas en alergología? ¿No hay otras pruebas cuando tienes una alergia que se realizan habitualmente? Explícanos un caso concreto de un paciente que tiene una alergia. ¿Cuál es el patient journey y qué tipo de pruebas se hacen? Muy bien. Bueno, pues el centro del diagnóstico alérgico es la historia clínica, ¿vale? Es Ujú. cuál es la situación, cuál es el entorno del paciente, qué síntomas manifiesta, cuál es un poco su histórico en cuanto a exposiciones que ha tenido a potenciales fuentes originarias de alergia. Y eso todos los especialistas
te dirán que es el centro de lo que es posteriormente su diagnóstico. Pero a partir de ahí hay una serie de pruebas diagnósticas que en función del tipo de alergia que se sospecha, bueno, se realizan unas pruebas u otras. Hay una serie de pruebas que se hacen in vivo y hay también pruebas in vitro, ¿vale? Por sencillez, porque son rápidas de hacer en el sentido de que los resultados se pueden obtener en el mismo día, no hace falta hacer un envío de muestras al laboratorio y esperar resultados. Las pruebas cutáneas, el test prick, son el primer paso de cara a confirmar la existencia de una alergia, ¿vale? Porque son unas pruebas que, como os digo, directamente muestran la sensibilización que hay a un determinado alérgeno y son pruebas que en la misma visita primera del paciente a consulta se pueden obtener los resultados y se puede tener un primer juicio diagnóstico, ¿vale? Luego, las pruebas PRIC son pruebas, no sé, sois vosotros alérgicos o conocéis estas pruebas, pero son estas pruebas que se hacen en el brazo donde se ponen unos extractos que se corresponden con las posibles fuentes de componentes alergénicos a los que tiene alergia el paciente, se hace un pequeño pinchazo sobre la piel, sobre esas gotas, y al entrar en contacto esa fuente alergénica con el cuerpo humano, la potencial reacción alérgica aparece como una pápula en la piel, un aboncido, una elevación de la piel. Y ese es el diagnóstico más, digamos, más sencillo y primario, ¿vale? Se usan esas pruebas cutáneas fundamentalmente para alergias a medicamentos, la típica que habéis oído al huevo, a la leche, al cacahuete, etcétera, y también para alergias a fuentes inhalantes, ¿vale? Alergias al polen, alergias a epitelios de animales, alergia al gato, alergia al perro. Luego, hay otra serie de pruebas Pero ¿cómo sería? vivo. Un paréntesis aquí. O sea, cuando se hace el test de prick, entiendo que el profesional no sabe a priori qué alérgeno te afecta, ¿verdad? Y por eso prueba varios. O sí lo sabe, o Correcto. sí lo intuye. Por eso la historia clínica, la anamnesis es fundamental. Le O sea, ayuda. primero ver qué síntomas está manifestando el paciente, con qué los asocia el paciente. Si es que, oye, después de tomarme una paella que tenía estos y estos ingredientes, pues noté que no podía respirar o se me inflamó la cara, etcétera. O cuando paseo en primavera por el pueblo y que está en tal región, pues noto que empiezo a estornudar. Esa manifestación de síntomas y en qué entorno se producen es lo que hace tener una sospecha al especialista sobre cuál puede ser el origen de esa alergia. Y ahí es donde determina, de entre cientos de extractos diagnósticos que se pueden probar, determina cuáles va a probar en ese paciente durante la prueba PRIC. ¿Vale? Wow, o sea que tienen a disposición, este test tiene a disposición cientos y cientos de extractos en forma de viales, entiendo que es. Es correcto. Nosotros Liquidito. tenemos levantada una base de datos de en torno a 900 fuentes alergénicas que se utilizan en test prick, ¿vale? No todas se utilizan en todas las consultas, no todas están disponibles como extracto. Y esto, porque lógicamente, bueno, pues hay una industria detrás que elabora estos extractos, pero bueno, cosas peculiares es que hay determinadas fuentes alergénicas que no existen en forma de extracto y se utilizan con el componente natural, ¿vale? O sea, hay determinados alimentos que no están en forma de extracto y directamente se prueba colocando una parte de ese alimento en contacto con la piel y pinchándolo ligeramente, ¿vale? Es lo que se llama una prueba prick by prick. Ok. O sea, O te sea ponen que un huevo en la mano o en el bueno, brazo sí, directamente. correctamente. Puede ser yema de huevo, clara de huevo, un huevo crudo, huevo cocido, etcétera. Y se hacen pruebas de este estilo. Normalmente las consultas de alergología tienen una serie de baterías estándar que prueban en pacientes cuando hay una sospecha que es muy amplia y luego baterías específicas, pues baterías de huevo y leche, baterías de carnes, de epitelios, etcétera, ¿vale? Esas baterías están particularizadas geográficamente. Normalmente en la zona sur de España es fácil que se hagan pruebas, por ejemplo, al polen de olivo. En países del norte de Europa, pues se prueban mucho polenes al abedul, ¿vale? Es decir, que dependiendo de la zona, normalmente el tipo de alergias que hay son unas u otras.
Y en el caso de un paciente al que se le aplica un test de PRIC, ¿puede el mismo paciente reaccionar ante varios alérgenos a la vez? ¿O Correcto, esto? eso es. Entonces, en un paciente habitualmente se suelen probar, en nuestra experiencia, en lo que observamos en consulta, se suelen probar entre 10 y 40 componentes alergénicos individuales, ¿vale? Entre 10 y 40 extractos o alimentos de estos que os comento. Y efectivamente un paciente pues, puede estar sensibilizado a varios ácaros o a varios alimentos o quizás a un polen y a dos frutas. Es así, es correcto. ¿Y esto cómo ayuda? Una vez hemos detectado que el paciente ha reaccionado a uno o a varios, a partir de aquí, ¿cómo sigue? ¿Es confirmatorio esto ya o tengo que seguir profundizando? Estas pruebas se hacen alrededor del 95% de pacientes que acuden por primera vez a una consulta de alergia, para que os hagáis una idea de la importancia que tiene Wow. en el juicio diagnóstico, ¿vale? Y en muchos de esos casos es la única prueba que es necesaria realizar. Directamente con los resultados de esta prueba cutánea y la historia clínica, el especialista es capaz de realizar un diagnóstico. Hay en algunos casos en los que se hacen pruebas adicionales, ¿vale? Pruebas in vitro, donde lo que se busca es, a través de una muestra de sangre, determinar sensibilizaciones en el cuerpo del paciente a nivel de componentes proteínicos, ¿vale? Y aquí se va normalmente a tratar de hallar ya, hay en ocasiones reacciones cruzadas, ¿no? Hay componentes que están presentes en distintos tipos de componentes alergénicos que están presentes en distintas sustancias y ahí se va a hilar fino, quizás en casos más complicados, a ver exactamente dónde puede provenir una reacción que se está observando en las pruebas in vivo, ¿vale? Hay pruebas también que quizás no son tan habituales, pero de otro tipo. Hay pruebas para alergias de contacto. Por ejemplo, alergias a determinados metales, a determinadas telas. Ahí lo que se hace es poner en contacto ese tipo de tela, ese tipo de metal, ese tipo de plástico, en contacto con la piel del paciente y lo mismo, mediante una metodología que hay, esperar a observar una reacción. Hay pruebas de alergia a medicamentos. Son lo que se llaman pruebas intradérmicas. En este caso lo que se hace es, se inyecta una dilución del medicamento que se sospecha o que se quiere comprobar si hay alergia, se inyecta en una dilución y lo mismo, hay una metodología para observar si hay la aparición de una reacción, ¿vale? Bueno, pues hay toda una serie de herramientas que tiene el especialista, pero en muchos casos estas herramientas, estas pruebas diagnósticas, pues como os decía, son de observación visual, muchas veces no fácilmente interpretable. Para que os hagáis una idea, en las pruebas, por ejemplo, en las pruebas de alergia a medicamentos, se inyecta ese volumen de medicamento diluido bajo la piel del paciente y lo que se intenta observar es si al cabo de 20 minutos el volumen que inicialmente se había inyectado se ha incrementado, se percibe un incremento de esa pápula formada o no. Y eso no siempre es fácil de observar. Ya. Además, me lo estoy imaginando súper laborioso. ¿Cuánto tiempo puede tardarse en hacer esto? Pues mira, una prueba PRIC entre la colocación de los extractos, el pincharlos, un tiempo de espera que son de 15 minutos y luego la lectura, si es una prueba compleja, pues nos podemos ir perfectamente a los 25 o 30 minutos. Y adicionalmente, todos esos datos, si se quieren almacenar, hay que hacer la entrada en la historia clínica. En el caso de las pruebas de alergia a medicamentos, las pruebas intradérmicas se alargan más de una hora, porque son normalmente 3 o 4 fases de diluciones progresivamente más concentradas y en cada fase estamos hablando de alrededor de media hora de prueba. Joder. En este caso, lo que conseguimos es un diagnóstico, digamos, dicotómico, sí o no. Pero, ¿qué pasa con las intolerancias famosas en lugar de las alergias? No tiene nada que ver una intolerancia con una alergia, ¿vale? Eso es una cosa que yo no soy especialista o sea, no soy clínico, pero vengo de la parte de ingeniería, pero esto es algo que le he oído insistir muchísimo a los especialistas. Y si es verdad que mucha gente, muchos pacientes confundimos una cosa con la otra y hablamos indistintamente. No tiene nada que ver.
La alergia es una reacción inmunológica del cuerpo donde está interpretando como ajeno y a combatir un componente que a priori no debería causar ningún problema, son alimentos de lo más normal, ¿no? Una intolerancia ya es un tema donde el cuerpo, bueno, no está asimilando, pues pasa mucho con la leche, por ejemplo, ¿no? Pues no es capaz de digerir correctamente ese alimento o crea determinados problemas, determinados malestares. Entiendo que una intolerancia, por seguir con la pregunta, una intolerancia no tiene por qué provocarte ninguna reacción en la piel, de ningún tipo. Puede provocarte malestar gastrointestinal, pero no una reacción en la piel. Y la alergia sí, pero todas las alergias producen reacciones en la piel. Las alergias normalmente producen reacciones a la piel, o lo que os diría es lo que está estipulado clínicamente es que cuando aparece una pápula, es decir, una elevación en la piel de más de 7 milímetros cuadrados de área, eso se Sí, considera una reacción positiva. ok. Que en último término será el alergólogo quien interpretará la relevancia que tiene en Mm, relación a la historia clínica que se ha observado. Es cierto que hay ocasiones y determinado tipo de pacientes, no todos los cuerpos son iguales y la misma sustancia en dos pacientes alérgicos probada de la misma forma puede generar reacciones diferentes. esto lo complica todavía más, ¿no? Incluso con enfermedades que pueda tener el paciente, hacen que incluso se inhiba de esa reacción. Por ejemplo, en pacientes que están siguiendo tratamientos oncológicos, en muchas ocasiones la aparición de pápula es muy, muy débil. ¿Vale? Mm, Aquí es un tema, mira, a ver, es un tema interesante porque, como pasa a veces en medicina, claro, hay que establecer algún tipo de parámetro de regla de, oye, ¿qué es un positivo o qué es un negativo? ¿No? En el caso de reacciones alérgicas, existe este parámetro que os digo que es, bueno, 7 milímetros cuadrados de una pápula, pero en todas estas pruebas cutáneas se utiliza un control positivo y un control negativo. ¿Vale? El control positivo es histamina. Esa histamina debe provocar siempre una reacción de una pápula, la aparición de una pápula, y esa pápula a una histamina, que es un extracto con la misma concentración, la reacción no es igual en todos los pacientes y sin embargo en muchos casos se está comprobando o se está dando por positiva una pápula a partir de un tamaño absoluto estándar, ¿vale? Bueno, cuando entramos en posibilidad de medir esto de forma automatizada y digital, podemos empezar a hacer cosas, que es lo que estamos haciendo nosotros, como ver cómo es esa reacción en ese paciente en concreto y comparándola con lo que es la reacción de ese paciente a la histamina, que es un compuesto estandarizado, por ejemplo. ¿Vale? Este tipo de cosas son bastante complejas de hacer manualmente y con tecnología, pues lógicamente son fáciles de hacer. muy bien, súper interesante. Pues háblanos ahora un poquito más del producto concreto que habéis desarrollado. Sus componentes, cómo funciona, etcétera. Mira, nosotros somos Neskin Medical y Neskin es la marca que utilizamos también para los productos que lanzamos al mercado, ¿vale? Ajá, muy bien. Neskin DSPT es el primer producto que lanzamos. DSPT viene de, bueno, siglas que se utilizan en la alergología. Alergología SPT es el Skin Prick Test. Bueno, pues nuestro DSPT sería el Skin Prick Test digital, ¿vale? ¿Qué es? Es un dispositivo electromédico de clase 1M, es decir, que es un dispositivo de bajo riesgo con función de medición y lo podría describir como una especie de escáner en miniatura, ¿vale? Un escáner que lo que hace es hacer un análisis tridimensional de la superficie de la piel. Lo que hacemos es hacer una reconstrucción tridimensional de la superficie del brazo del paciente, analizar esa superficie de la piel, identificar si se han producido elevaciones que tienen la característica de las pápulas y cuantificar esas elevaciones. Entonces, es un dispositivo que utiliza imagen convencional, imagen color y también imagen tridimensional. ¿Vale? Acabamos de obtener también la aprobación para nuestro segundo producto que es Neskin ID. Neskin intradérmico es el producto que sirve para hacer la lectura de las pruebas intradérmicas de alergia a medicamentos. ¿Vale? Y aquí la tecnología de base es la misma, es también analizar cómo aparece ese volumen que se inyecta bajo la piel del paciente, cómo crece o no crece al cabo del tiempo de espera de realización de la prueba.
y el dispositivo como tecnología de análisis tridimensional es la misma, el proceso y el software que llevas hacia el dispositivo es distinto. ¿Vale? Esos son los dos productos que en este momento estamos comercializando. Muy bien. ¿Los dos están ya en fase comercial? Los dos están en fase comercial. En el caso de Neskin DSPT, tenemos ya clientes activos utilizando clínicamente el producto. En el caso de Neskin ID, que hemos obtenido la aprobación ahora en octubre, lo empezamos a comercializar en este año. Los dos tienen marca CE, los dos son clase 1. Correcto, clase 1M. Y entiendo que en la nueva MDR, clase 1M es autocertificado. No. No es autocertificado. A ver, puede haber una autocertificación. En nuestro caso, sí hemos pasado por organismo notificado. Vale. ¿Pero por qué? ¿Qué quiere decir que puede haber y habéis pasado por un organismo notificado? A ver, productos de bajo riesgo, ya conocéis si puede haber una autocertificación. Bueno, por distintos motivos, yo creo que nos pasa a todas las startups, ¿no? Todo lo que sea la parte de validación por un tercero es una parte importante, ¿no? Sí. Contar con las certificaciones, sean o no estrictamente obligatorias, contar con patentes, contar con validaciones clínicas, contar con, bueno, pues todo eso yo creo que añade valor y añade robustez al proyecto. Sin duda. Sí, en nuestro caso está certificado por un organismo notificado. Vale. Para que no ha visto el producto por lo que estoy viendo en las imágenes, al menos el SPT, es un producto, o sea, es un cacharro sobre el que, un hardware, digamos, y debajo de este hardware, que es como un puente, debajo del hardware pones la mano. ¿Es correcto? El brazo. Eso es. Entonces, Eso es. Por eso digo que es físicamente como si fuese un escáner, esos Sí. escáneres de cuerpo completo. Lo que pasa en este caso es simplemente un arco bajo el que se pone el brazo. Perfecto. Vale. Este producto o estas pruebas que en Europa se hacen en el brazo, mira, me da piezo a contaros que en Estados Unidos es distinto. Estas pruebas habitualmente en Estados Unidos se hacen en la espalda, ¿vale? Ajá. Con lo cual, en Estados Unidos tendremos una adaptación del producto que está preparado para leer en la espalda y no en el brazo estas pruebas. Wow, estas son las cosas que... ¿Esto lo sabías previamente antes de iniciar la empresa o es algo que has ido aprendiendo a medida que has ido entrando? Bueno, yo de la ergología, todo lo que sé lo he aprendido en Neskin. Yo ya os digo que no tenía experiencia, o sea, no vengo del sector salud y tampoco había tenido contacto y todo esto lo he ido aprendiendo, lo hemos ido aprendiendo. Hay una razón para que las pruebas se realicen en la espalda y es una razón de índole puramente económica. Es decir, en Estados Unidos a los médicos les abona por parte de las aseguradoras en función del número de extractos que prueban en cada paciente. Con lo cual os podéis imaginar que hay un incentivo alto a poner muchos extractos y la parte del cuerpo donde más extractos caben es en la espalda. Ya veo. Entonces, en lugar de 10 a 40 extractos, ¿se utilizan cuántos en Estados Unidos? 60, 80. Muy bien, el doble. Fenomenal. Ok, de acuerdo. Entonces, hacemos un escáner, un análisis de las elevaciones y se cuantifican estas elevaciones y todo esto pasa de manera automática con el software. Correcto. De manera semiautomática, lógicamente hay intervención de normalmente el equipo de enfermería de la consulta, que sí tiene que... Seguimos, el procedimiento en el fondo sigue siendo el mismo, es algo que no hemos querido cambiar, pues es un procedimiento reconocido y validado. Nosotros intervenimos en la lectura, pero la lectura es digital y más allá todavía, un poco lo que hemos ido desarrollando a medida que íbamos viendo cuál era el beneficio del producto en consulta, claro, nos dimos cuenta de que el hacer la lectura de forma automatizada digital estaba muy bien, pero que había todo un flujo de trabajo en consulta que era analógico y que también era engorroso, ¿vale? Normalmente las consultas donde están los alergólogos están separadas de las salas donde se hacen las pruebas. En hospitales grandes, además, bueno, pues son entornos de espacios amplios. Y lo que hemos hecho finalmente es hacer un flujo digital completo de forma que desde su ordenador el especialista pueda hacer la solicitud de la prueba con los alérgenos concretos que quiere probar en un paciente
eso directamente se reciba en el dispositivo, en la sala de pruebas, se haga la prueba y la lectura al paciente y en el mismo instante, en su consulta, el especialista tenga los resultados, además con la imagen visual, tanto 2D como 3D, de como si hubiese estado delante del paciente a la hora de la realización de la prueba, ¿vale? O sea que es lógicamente un dispositivo que interviene en la lectura, pero que proporciona en la plataforma que tenemos un flujo completo integrado digital de los datos diagnósticos para el especialista. Súper interesante. Esto supongo que tenéis cuantificado mejoras en precisiones clínicas, mejoras en tiempos, en ahorro de costes. ¿Qué puedes compartirnos acerca de esto? Pues mira, sí, porque lógicamente es lo que yo creo que todos los productos innovadores médicos tenemos que demostrar cuando llegamos al mercado, ¿no? O sea, vale, este producto, ¿por qué se va a comprar? ¿Qué ofrece como ventaja, ¿no? Entonces, de hecho, nuestros primeros estudios clínicos fueron orientados a esto, a demostrar cuál era el beneficio del dispositivo. Entonces, en términos de rigor, de objetividad, de obtener un dato cuantitativo, como la forma única de realizar las pruebas, la medición de las pruebas es el método manual y la observación visual, lo que hemos hecho son estudios que comprueban la variabilidad en mediciones realizadas, por una parte, por personal mediante observación visual, frente a la variabilidad del propio dispositivo, ¿vale? Ya demostramos que efectivamente la variabilidad en mediciones por el dispositivo es sensiblemente menor que cuando lo hacen profesionales, aun cuando estén muy entrenados y tengan mucha experiencia, ¿vale? Porque normalmente los equipos de enfermería pues son varias personas, cada uno con su, bueno, pues su propia percepción subjetiva, ya no, por no hablaros de cuando bueno, hay rotación en los servicios, aparecen personas de enfermería pues, que no tienen el entrenamiento tan amplio, etcétera, ¿no? Entonces, en variabilidad tenemos menor variabilidad que la observación manual. Estamos en este momento haciendo un estudio de coste-efectividad. Esto lo estamos haciendo en colaboración con el Hospital de Berna. Hemos culminado ya el primer análisis en base a datos que ya teníamos de estudios previos. Lo vamos a reforzar durante este año con una muestra específica y mediciones de tiempos en una muestra de pacientes a los que se va a hacer la prueba tanto manualmente como con el dispositivo. Pero básicamente ahí os puedo decir que para una consulta de tamaño pequeño medio, que puedo hacer entre 1.000, 1.500, 1.800 pruebas al año, lo que encontramos es que el ahorro de coste que supone utilizar el dispositivo frente a hacer la lectura manualmente hace que el dispositivo se retorne la inversión entre 8 y 10 meses. ¿Vale? Es un poco lo que vemos. Es decir, son inversiones que rápidamente redundan en mayor eficiencia en la consulta. Hay mucha lista de espera en alergología, como en otras especialidades. Los equipos están desbordados en cuanto a trabajo. Bueno, esto les libera de ciertas tareas manuales para que se puedan concentrar en atender más pacientes y en atender otras tareas que son de más valor añadido. En tiempos, así como en costes el payback está en los 8 o 10 meses, en tiempos, si tardo 30 a 60 minutos en hacer una prueba cutánea manual, ¿cuánto puedo tardar con el dispositivo? Mira, la suma de tiempos de lectura de las mediciones más los tiempos que se utilizan en introducir los datos en las historias clínicas, en la primera evaluación que tenemos es que reducimos los tiempos alrededor de un 10%. Porque sobre todo es eso, es en la lectura y en la introducción del dato, donde reducimos. Exactamente, eso es, y el registro de datos. Vale. Interesante. Muy bien, oye, ¿y quién más está compitiendo con vosotros? ¿Hay alguien que haya hecho algo parecido en el mercado? ¿O sois los únicos ahora mismo? Mira, somos los primeros con este enfoque y con este tipo de tecnología. A nivel de investigación se han hecho muchas cosas, ¿eh? Durante el desarrollo del producto, que es, bueno, pues se ve un poco el estado del arte, etcétera. Es cierto que es una problemática conocida y se han utilizado distintas tecnologías a nivel de investigación para tratar de automatizar la lectura de las pruebas cutáneas. No han llegado esas tecnologías a mercado, pues por distintos motivos. En algunos casos, bueno, hay uno obvio que es, yo creo que
lo habréis visto en montones de startups con las que hayáis hablado, ¿no? El proceso es tan largo y es tan laborioso y tan costoso y requiere tal esfuerzo, tal inversión, etcétera, que hay muchísimos proyectos que se caen por el camino, pues por mil razones, ¿no? Yes. Luego otro es que hay tecnologías que se han intentado utilizar para esta lectura de las pruebas cutáneas que son de base, son tecnologías caras. O sea, utilizan pues desde cámaras termográficas hasta mediciones de flujos de sangre. Bueno, ha habido todo tipo de tecnologías que se han intentado usar. ¿Y son tecnologías... Smartphones no, supongo que también se habrá intentado, ¿no? Se ha hecho con imagen estereoscópica. Ajá. Y en imagen estereoscópica el problema que hay es la resolución que tiene que tener esa medida tridimensional. Daros cuenta que una pápula de las que estamos hablando tiene alrededor de 0,2 milímetros de altura. ¿Vale? Entonces, obtener imágenes tridimensionales con una resolución de 200 micras, hoy por hoy no es No lo hacen las factible con cámaras imagen convencional. de teléfono, no. No, para que os hagáis una idea, las tecnologías que hay de análisis tridimensional, pues las típicas que vemos integradas en las consolas de juegos, ¿no? La Kinect y este tipo de consolas, ahí se trabajan con resoluciones pues, de los 2, 3 milímetros, cosas de este estilo. Ya veo, ya veo. Muy bien. Entonces, no ha habido Entonces, nadie que haya... hay esto. Hay también metodologías que se han intentado usar que no se corresponden exactamente con cómo se hace hoy la prueba manual. Nosotros al final lo que hacemos, respetamos el procedimiento conocido y aceptado y clínicamente validado de la prueba manual, que es, aparece una pápula, encuentro dónde está la elevación, localizo el contorno de esa pápula, lo mido y eso es lo que me determina el tamaño de la pápula. Claro, cuando tú mides, por ejemplo, pues calor en determinadas zonas del brazo o flujo de sangre a raíz de aparecer una pápula, claro, habría que encontrar luego la relación entre eso y el tamaño de la pápula y validarlo clínicamente, etcétera, ¿vale? O sea, que es un camino pues, que entiendo que ha sido más complejo. Entonces, la cuestión resumiendo es, no, ahora mismo no hay un producto de este estilo en el mercado. De hecho, ahora cuando hemos presentado la solicitud de autorización regulatoria en Estados Unidos, que hemos hecho también de nuevo una búsqueda muy intensa, no hemos encontrado un dispositivo con el que hacer equivalencia directa para alergias, aunque sí hemos ido por vía de 510K. Entramos haciendo equivalencia con productos con otra indicación de uso, no para alergias, pero que por detrás tienen el mismo propósito, que es, a través de la captación de imágenes, conseguir hacer mediciones de determinados parámetros del cuerpo humano, pues como apoyo a pruebas diagnósticas, etcétera. Entonces, por esa vía de equivalencia es como hemos podido entrar a hacer la ruta regulatoria. ¿Y ya tenéis FDA también, aprobación FDA? Está presentado en el mes de diciembre, confiamos poderlo tener pues, en los próximos meses. Muy bien, súper interesante. Perfecto. Pues vamos a entrar en modelo de negocio, si te parece bien. Óscar, explícanos un poco cuál es vuestro modelo, cómo pretendéis ganar dinero con el dispositivo. Pues mira, nuestro modelo de negocio, bueno, lo primero es que yo creo que como nos pasa también a todas las startups, tú diseñas primero pues, cuál va a ser la estrategia de comercialización del producto, etcétera, y luego cuando te enfrentas a la realidad, pues tienes que ir pivotando y tienes que ir ajustando, ¿no? Efectivamente. Pero siempre pensamos en dos modelos o dos formas de vender este producto, ¿no? Básicamente. Uno es, bueno, vendo el dispositivo, lo compra como un activo el cliente, el centro médico, y posteriormente cobramos un fee, una licencia anual que permite dar soporte, mantenimiento y actualizaciones del dispositivo, ¿vale? Es un modelo más estilo compra de activo. Y luego hay otro modelo que sería precio por prueba, ¿vale? Es decir, oye, Vale. yo te instalo un dispositivo, hay un pequeño coste de puesta en marcha, configuración, etcétera, pero básicamente a partir de ahí te voy cobrando pues, por cada bloque de 500 pruebas que vas haciendo. ¿Vale? Vale. Esos dos modelos son los que tenemos ahora mismo definidos. Hasta la fecha, el primer modelo es el que más habitualmente nos están comprando, pero sí es cierto que observamos que dependiendo del mercado es posible que funcione más o se prefiera un modelo o el otro. Desde nuestro punto de vista, bueno, tenemos los dos para que lo que sea más conveniente para el cliente, pues se lo podamos ofrecer, ¿no?
En el segundo modelo, el primer modelo he entendido que hay una venta del hardware y después un subscription fee, pero en el segundo modelo es todo, o sea, tú eres quien financia el hardware, lo dejas ahí y cobras por cada prueba, ¿eh? No pagan Correcto. un upfront inicial. En Se paga un upfront inicial que va ligado a la configuración y puesta en marcha del dispositivo, ¿Vale? pero no estamos vendiendo el dispositivo como tal. Lo estamos de alguna forma instalando y efectivamente asumimos nosotros o una financiadora el coste de hasta que se retorna mediante el precio por prueba. Vale. Has hablado de 500 pruebas, como de paquetes de 500 pruebas. ¿Qué ocurre? Entiendo que aquí hay que hacer un estudio del centro y del volumen que tiene y demás. ¿Qué pasa? ¿Hay penalizaciones, bonus malos en base al número de pruebas? O si no se llega al número de pruebas pactadas, se cobra la diferencia? ¿Esto cómo lo tenéis estudiado? Mira, de momento estamos intentando seguir modelos lo más sencillos posible, o sea, sin demasiadas complicaciones, porque es más fácil para entenderlo tanto nosotros como los clientes. En nuestro caso, sí hay un precio más beneficioso para el cliente a medida que va acumulando pruebas realizadas, pero el precio del paquete a priori es el mismo, de partida es el mismo, ¿vale? ¿Por qué son paquetes de 500 pruebas? Bueno, porque en la segmentación de mercado nosotros nos dirigimos activamente a centros que hagan como mínimo 1000 pruebas al año, ¿vale? O sea Vale. que en un centro, el centro más pequeño que pudiéramos tener como cliente, pues en este momento estaría comprando 2 paquetes de 500 pues por año, ¿no? Estaría renovando cada 6 meses el volumen de pruebas que realizan. Sí. Vale, perfecto. Hablamos un poquito por seguir con este modelo que me interesa mucho, Óscar, hablamos de precios, si es que puedes contar algo de los precios o rangos de precios del Hay, hardware, de los bloques de 500, etcétera, etcétera. Vale. Mira, os doy un número, pero depende un poquito del caso de cada cliente, ¿vale? El dispositivo ahora mismo, lo que es el puro dispositivo, ronda los 11.000 euros, ¿vale? Okay. Pero sí es cierto que, bueno, pues hay una serie de componentes adicionales que ofrecemos a los clientes y que en muchos casos los compran con el dispositivo. Para que os hagáis una idea, la primera factura al cliente podría ser una adquisición de un dispositivo de este estilo, puede andar en el entorno de los 15.000 euros aproximadamente, ¿vale? Okay. A partir de ahí, en función de que el centro realice solamente pruebas PRIC o realice pruebas intradérmicas también, hay una licencia anual para actualizaciones, soporte, mantenimiento, utilización de ese software que ronda los 1.000 euros en el caso de las pruebas PRIC, 1.000 euros anuales y alrededor de los 2.500 euros en el caso de las pruebas intradérmicas que son más complejas, ¿vale? vale. En el caso de precio por prueba, para que os hagáis una idea y redondeando, os diría que anda el precio de prueba entre los 4 y los 7 euros aproximadamente. Precio por paciente. Vale. Muy bien, súper detallado. En el caso de un paciente de una clínica, perdón, que quiera utilizar tanto las pruebas PRIC como el intradérmico, pagaría las 2 licencias. Correcto, eso es. Eso Vale. es. Si bien el dispositivo se puede usar indistintamente para una prueba u otra, ¿vale? Vale. Es decir, puede haber centros que hagan solamente pruebas intradérmicas, centros que hagan solamente pruebas PRIC. Lo habitual es que haya centros que hacen ambos tipos de pruebas, pero sí es cierto que suelen ser flujos de trabajo separados. Suele haber equipos y en salas incluso distintas para un tipo de pruebas y otra, ¿vale? O sea, el hardware per se, si son capaces de organizar los flujos de trabajo, pueden utilizar el mismo, pero el software que se utiliza sí es diferente. Vale, perfecto. Yo me metería ahora también en la parte de approach a mercado, del go-to-market. ¿Cómo estáis aproximándoos al mercado? ¿Qué tipo de estrategia comercial seguís? ¿A dónde os dirigís? ¿Cómo picáis puertas? Explícanos un poco. Pues mirad, en nuestro caso, a ver, tanto en el desarrollo de producto como ahora en la comercialización, la cercanía al cliente lo hemos tenido en el centro de cómo actuábamos, ¿vale? Es decir, hemos hecho un desarrollo de producto muy centrado en el usuario en cuanto a visitar muchísimo durante muchísimos años
consultas, observar cómo hacían las pruebas e incorporar lo que allí veíamos, las problemáticas, las formas de trabajar al desarrollo del producto, ¿vale? Eso creemos que es uno de los grandísimos aciertos que hemos tenido y uno de los grandes valores que tiene el producto. Es decir, el producto hoy, cuando lo presentamos por primera vez en consultas a especialistas que no lo conocían, la acogida suele ser espectacular y lo achacamos sobre todo a esto, a que en el fondo son colegas de ellos los que casi han co-desarrollado con nosotros el producto, ¿no? O lo hemos desarrollado realmente de alguna forma siguiendo, no las instrucciones, porque tampoco puedes seguir al pie de la letra lo que te dicen, tienes que procesar, interpretar y saber discernir lo realmente importante de lo que, aunque te dicen, pues no es tanto, pero sí hace un desarrollo muy a la escucha de quien va a ser el usuario final. Alergólogos, alergólogas, pero también equipos de enfermería, que en el caso de las pruebas PRIC son muy importantes, ¿vale? Entonces hemos estado mucho con médicos y hemos estado muchísimo con enfermeras. Y a la hora de aproximarnos comercialmente al mercado, hay una cosa que no hemos querido perder de vista, que es queremos entender también de primera mano cómo se recibe el producto, qué problemas se le pone, qué dificultades tiene el médico a la hora de cursar una solicitud de adquisición internamente en su centro médico, qué cosas le parecen a él relevantes de cara a poder adquirir el dispositivo, cómo quiere organizar la formación de sus equipos sanitarios, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora que hemos comercializado en el mercado español, bueno, siempre está la posibilidad de ir vía distribuidores. Hemos querido hacer las primeras ventas directamente nosotros y tener ese feedback directamente nosotros. Poder también validar el modelo comercial que comentábamos antes. Poder validar el modelo tarifario. Ajustar, que hemos ido haciendo ajustes en función de lo que veíamos que se entendía mejor y que se aceptaba mejor, ¿vale? Entonces, eso es fundamental, o para nosotros ha sido fundamental hacerlo internamente desde nosotros. Lógicamente va a llegar un momento en que no abarcamos, no somos capaces de abarcar, no tenemos suficiente alcance para ser capilares y llegar en todos los mercados, a todos sitios, pero en esta fase inicial era fundamental. Y nuestro approach ha sido dirigirnos primero a líderes de opinión, ¿vale? Alergólogos que son muy activos en publicaciones, son muy activos en la comunidad científica, en congresos. Bueno, esos especialistas que son a quien todos miran, ¿no? De alguna forma, como referente de quién está haciendo las cosas bien, quién está haciendo las cosas con rigor. Al final, nosotros, si os dais cuenta, presentamos un producto que es, oye, si quieres hacer una medicina rigurosa, objetiva, eficiente, eficaz y del siglo XXI, bueno, esta tecnología te ayuda. Vamos a los especialistas que vemos que comparten esa filosofía de ver la medicina, ¿no? Vamos a contactar con estos especialistas, con esos centros que también son referencia en alergología, y nos ha interesado mucho hacer pilotos y validaciones con ellos. Estudios clínicos en algunos casos, a veces simplemente pilotos de integración con sistemas informáticos, etcétera. Y de alguna forma, bueno, darles a ellos la oportunidad de entender el producto, de verlo en funcionamiento y de ir procesando cuál puede ser el beneficio que les aporta, y a nosotros aprender mucho y depurar también el producto, ¿no? Y una vez hecho esto, afortunadamente, la mayor parte de esos líderes de opinión han adquirido el producto y bueno, y eso capilarmente poco a poco nos ha ido dando pues, alcance a ir contactando. También ha funcionado mucho el boca a oído, ¿no? Oye, pues habla con este y con este porque estuvimos en pues las sesiones que tenemos regionales de nuestro grupo de alergología, etcétera, y tienen este mismo problema, ¿no? Entonces, bueno, en esa fase inicial hemos seguido un poquito esa estrategia. Es laboriosa porque es mucho de picar uno a uno, pero yo creo que a la larga tiene sentido porque te permite diseñar un producto que de verdad responda a la necesidad del usuario. Totalmente. Una retroalimentación, ¿no? Y habéis establecido una estrategia también de cómo se llama ahora, ¿no? En redes de embajadores, ¿no? Que os han permitido hacer push del producto como personas que opinión líder dentro del sector, ¿no? Sí, no de una forma marketingiana, si quieres, pero indirectamente sí, porque al final en nuestra filosofía es
intentamos cuidar mucho los detalles y el servicio que damos también a los clientes e incluso tratar de recomendarles en cada caso particular, oye, ¿cómo pueden hacer el mejor uso posible de esta tecnología, ¿no? Oye, pues mira, yo en mi consulta tengo tal volumen de pacientes o tengo estas salas, tengo estas limitaciones de espacio, tengo las pruebas PERIC y las pruebas intradérmicas separadas. Bueno, les vamos aportando nuestra experiencia y también lo que observamos en otras consultas, que es curioso cómo están, por una parte están muy conectados los alergólogos entre ellos y se cuentan cosas. Hay muchas otras cosas que nos damos cuenta de que, bueno, hay pequeñas cosas, buenas prácticas que observamos en consultas y que no están difundidas, ¿no? Y aprovechamos a veces para decir, oye, pues hemos visto esto que en algunas consultas lo hacen de esta forma y, bueno, de alguna forma intentamos aportar también ahí y enriquecer y mejorar esos procesos y esas formas de trabajar que tienen los flujos de trabajo, tratar de aportar tecnología y también un poquito del conocimiento que vamos adquiriendo. Bueno, la venta consultiva, ¿no? Sí, Una beta exactamente. consultiva, totalmente, eso es. ¿Cómo a nivel nacional, cómo tenéis organizada la red de ventas? Es decir, ¿cuánta gente está ahora mismo haciendo venta de Somos muy poquitos. En Skin somos 10 personas y tenemos dos comerciales y yo mismo dedico todo el tiempo que puedo a estar con clientes también. Entonces, bueno, pues os diría que somos 2,5, por decir algo, ¿no? O 2,8. Nos dividimos un poquito bueno, estamos ubicados de hecho en 3 ciudades distintas en España, entonces intentamos cubrir un poco geográficamente pues por desplazamientos más cómodos. Y como se hacen estas cosas cuando eres poco, ¿no? Pues cubriéndote lo más posible unos a otros. De momento, ya os digo, ha sido comercialización interna. Lógicamente, estamos en fase ahora de desarrollar pues, redes de colaboración, tanto con distribuidores como nos parece muy interesante y creemos que hay una oportunidad aquí para la industria. Como os decía, hay una industria alrededor de la fabricación de extractos, alrededor de la fabricación de inmunoterapia para tratar esas alergias una vez que han sido diagnosticadas. Y como en toda la empresa, como en toda la industria farmacéutica, la digitalización es algo que, bueno, todo el sector creo que tenemos en la cabeza, pero quizás no todas las empresas saben cómo aprovechar la digitalización para prestar el mejor servicio posible y estar lo más cerca posible de su usuario, de su cliente, ¿no? De su clínico. Bueno, pues ahí yo creo que tenemos también oportunidades de colaboración. En este momento decías que teníais 3 vendedores. Estos 3 vendedores, contándote a ti, estáis ubicados, estáis centrados solamente en el mercado español, ¿eh? O sea, ahora estáis en la fase de venta directa interna, aprendizaje de playbook y solo mercado español. Correcto, hasta ahora hemos hecho con mercado español activamente, hemos empezado a asistir a congresos en Europa, hemos empezado a hacer algunas visitas comerciales y algunas ofertas en algunos países de Europa y ahora estamos, de hecho, en un proyecto ya más activo en Holanda y en Alemania de comercialización, ya con apoyos externos. Esto que estabas comentando antes de construir el playbook, de aprender directamente del go-to-market, de ver qué es lo que quiere cada cliente, de construir el tarifario y demás, es que no pararía, Óscar, los 2 Óscars aquí, los 2 tocayos, no pararía de insistir en esto para toda la audiencia porque es que es crítico, ¿eh? No sé por qué muchas veces los emprendedores pensamos que un producto es el hardware, en este caso, y el software, y nada más lejos de la verdad. El producto es el hardware, el software, el cómo se vende, a qué precio se vende y cómo se atiende al cliente, cuál es el servicio que se ofrece con el producto, ¿no? Todo eso forma parte del producto y hasta que eso no está terminado, el producto no está terminado. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos a veces, bueno, yo creo que hay mucha tendencia entre los emprendedores a mimar mucho el producto en cuanto al desarrollo interno en nuestra, digamos, en nuestra oficina o en nuestro laboratorio, pero todavía creo que desgraciadamente hay poca cultura de enfrentar ese producto cuanto antes al entorno real y ponerlo en dificultades, ¿no? Llevarlo a donde está el usuario que lo va a utilizar. Estresarlo. Y tratar de que te lo estresarlo, ¿no? Tratar de que te lo destripen en el buen sentido, ¿eh? En el sentido de bueno, tener la humildad de decir, oye, por mucho esfuerzo y cariño que le he puesto, no acierto en todas las decisiones que voy tomando. Es importante que vaya escuchando cuanto antes, escuche qué es lo que necesita mi usuario, porque si no voy a hacer una inversión de tiempo y de recursos innecesaria en cosas que igual me dicen que después que no realmente no necesitan, ¿no? Y que lo que ellos valoran es otra cosa distinta. Así es.
Así es. Oye, para seguir con el go-to-market, vamos a centrarnos un momento en el mercado español, ¿vale? Que es el mercado en el que estáis haciendo el playbook y estáis aprendiendo y estáis haciendo la venta directa. Dimensionanos un poco. ¿Esto es para clínica privada? ¿Es para mercado público? ¿Cuántas clínicas hay? ¿Cuántos alergólogos? Danos algunos números. Mira, es para ambos, es para privado y público. Lo que pasa es que dependiendo del mercado, hay mercados donde el peso de uno o de otro pues es más importante. En España el peso de sanidad pública es muy alto. Es cierto que en alergología hay también mucha práctica de pequeña clínica privada. Es cierto que también hay mucha pequeña, muy pequeña clínica privada. O sea, os decía que nosotros, precisamente por eso, hemos dicho, oye, en nuestro primer esfuerzo y porque no alcanzamos a todo, vamos a centrarnos en clínicas que hagan más de 1000 pruebas. Hay muchas clínicas que pueden estar haciendo 200 o 300 pruebas al año, pues porque pues es un especialista que, oye, pues va 2 tardes a la semana y es todo, ¿no? Entonces, depende mucho del país. Pero nosotros no hay una limitación en cuanto al uso. Quizás sí en cuanto a qué valor se le percibe al producto, dependiendo de que sea una práctica pública o privada, ¿vale? Ajá. Eh, entonces, a veces el argumentario que hay que utilizar, lógicamente, a la hora de presentar el producto, pues bueno, de todo el catálogo de argumentos que tenemos de beneficios del producto, sabemos que en un entorno pues hay algunos que se escuchan mejor o con más cariño que otros y viceversa, ¿no? ¿Cuáles serían estos argumentos Mira, ganadores? por poner una cosa muy obvia, pero si tú hablas de lista de espera, ese argumento se entiende así, como lista de espera. Oye, pues esto, joder, para reducir las listas de espera en entorno público se entiende bien ese argumento. En entorno privado rápidamente te das cuenta de que no se percibe así, se percibe en soy capaz de facturar más porque soy capaz de ver más pacientes al año, ¿vale? Entonces, hay listas de espera también, por ejemplo, en práctica privada en Suiza. Tenemos médicos con los que colaboramos que tienen 4 meses de lista de espera. No es un problema de que esté esperando el paciente, es un problema de que esa clínica no está facturando lo que podría facturar si estuviese pudiendo ver a esos pacientes y, lógicamente, dar un mejor servicio también, ¿no? Entonces, es en el fondo lo mismo, pero se percibe o se visualiza de forma diferente, ¿no? Ahorros de costes. Bueno, nosotros solemos hablar de eficiencia. Nuestro dispositivo no elimina personas de los flujos de trabajo. Lo que hace es liberar tareas manuales para otras actividades. ¿Vale? Totalmente. Es decir, habitualmente ni en lo público ni en lo privado sobra el trabajo y la ocupación y los pacientes. El problema es de la cantidad de tareas acumuladas que no permiten trabajar con todos los pacientes que se desearía o ver todos los pacientes que se desearía con calidad, ¿no? Muy bien. En estos primeros pasos comerciales que estáis dando, ¿dónde estáis teniendo más aceptación? ¿En el ámbito público o en el privado? Pues mira, a nivel clínico yo te diría que no hay diferencia. O sea, ambos, tanto el especialista que tiene práctica privada como pública, rápidamente entienden el producto y dicen esto tiene sentido. Es cierto que ya además nos presentamos a especialistas y ya han oído hablar del producto en muchos casos, ¿vale? O lo han visto en un congreso, han visto un paper o lo que sea. Entonces, desde el punto de vista clínico, no hay diferencia, yo os diría. Es cierto que a veces, al menos en España, en práctica privada, tengo la sensación de que, bueno, pues los pagos que hay por parte de aseguradoras, etcétera, pues para pruebas diagnósticas de alergia son bastante ajustados comparados con otros países. Entonces, es cierto que una práctica pequeña, pues bueno, al final asumir cierta inversión pues puede costarle más, ¿no? De ahí lo que os decía de que por eso establecemos también, ¿no? Con 1000 pruebas anuales podemos hacer una demostración clara de que esto se rentabiliza bastante rápidamente. Luego, desde el punto de vista de ya la parte administrativa, hombre, encontramos más agilidad en el sector privado, ¿no? A veces a la hora de decir, oye, este tema me interesa clínicamente, es un tema también de imagen, puedo decir que tengo esta tecnología en mi clínica, en mi hospital, y adicionalmente, oye, pues tiene unos ahorros de costes que es una inversión que se retorna con rapidez, bueno, pues voy adelante. Pues cuando hablas en el sector público, pues ya empezamos con pues, los volúmenes de contratos y los De procedimientos, condiciones. no tengo presupuesto, etcétera, y bueno, pues, se tramita de otra forma, ¿no? Entonces, a Bien. veces quizás los plazos de venta son más largos en Bueno, sector entonces público. estamos hablando no de aceptación, sino
de procesos de venta más largo, ¿no? Sí, Aquí no podemos aplicar esto de, oye, no cambies tu producto, cambia tus argumentos de venta, sino que tenemos que aplicar, oye, pues cambia la agilidad y la burocracia de los compradores, ¿no? Sí, yo os diría, mira, lo bueno que puedo contar es la aceptación del producto a nivel clínico es buenísima, o sea, al 99% de demostraciones, presentaciones clínicas que hacemos, nos encontramos con una petición de presupuesto a la salida de esa demostración. Muy bien. Y lo que nos cuesta más es oye, vale, y el pedido cuando llega, ¿no? Porque Ya. tiene que haber línea presupuestaria, etcétera. Bueno, hay una presión ahí en costes y en presupuestos, desde luego en sanidad pública en España. Y no sé cómo en otros países todavía no nos hemos enfrentado plenamente, pero en el sector público sí hay una presión de costes en el sector, esto es conocido, grande, ¿no? En general, costes que se incrementan, recursos pues, que disminuyen y una presión importante y desgraciadamente pues no hay recursos para toda la tecnología que se podía tener y que realmente es beneficiosa. Sí, esto de la aceptación de la innovación en el sector público es algo que todos los emprendedores nos quejamos en este sector y tenemos que trabajarlo. Pero en la privada, era una de las preguntas que te quería hacer y quiero acabarlo de entender, ¿no? En la privada estamos hablando de clínicas, entiendo que pequeñas habitualmente, y el pago de 15.000 euros sigue picando bastante. Bueno, lo que os digo, depende del volumen de pruebas de pacientes que se haga. O sea, Sí. Pero aún así hay que tenemos, pagar 15.000 por adelantado, a menos que vayas con claro, el modelo 2, claro, ¿no? Que es lógicamente. Entonces, bueno, ahí por eso quizás también, ya digo, hay modelos pues, que pueden ser más interesantes, ¿no? Oye, pues un precio por prueba, no adelanto, no hago un upfront y directamente, pues oye, voy pagando a medida que hago esto. Y quizás yo lo puedo también publicitar de cara a mis pacientes habituales, oye, tengo una tecnología que ellos no han visto en otros sitios, etcétera. Pero obviamente, cuanto mayor es el centro, más fácilmente más se fácil la adopción. autodemuestra la rentabilidad, claro. Porque este coste para ellos de 4 o 7 euros por prueba, ¿ellos luego lo pueden repercutir con un margen al usuario final o esto está dentro del seguro? Bueno, si es out of pocket, o sea, si es directamente el que paga el paciente, pues pudieran. Si trabajan mediante reembolso por seguros, ahí tienen fijado ahora mismo lo que les pagan normalmente de hecho, incluso por diagnóstico de alergia, o sea, por paciente diagnosticado, ¿no? Entonces ahí está limitado, con lo cual el argumento por nuestra parte es más, oye, te voy, además de los otros beneficios, Mm, solamente por la eficiencia que esto te está aportando en cuanto a reducción de costes y del tiempo que tú tienes, ahí es donde lo vas a rentabilizar, no porque vayas a recibir más reembolso por parte del seguro, sino porque vas a poder tramitar más pacientes ya, en el mismo tiempo. ya, ok. Y para poner un poco de números, ¿cuántas clínicas privadas hay en España o clínicas privadas que cumplan este criterio de 1.000 pruebas al año? Nosotros hemos dimensionado unos 800, el potencial de mercado, unos 800 dispositivos en el mercado español. ¿Eh? O sea que vuestro mercado potencial sería esos 800 por 15.000 de upfront, que es un mercado, si lo he hecho bien los números, son 12 millones. ¿Lo he hecho bien o no? Correcto. 12 Sí. millones, 12 millones y después los fees anuales. Oye, pues muy bien, tiene buena pinta. A partir de aquí, ¿tenéis previsto ir desarrollando nuevas features que vayan suponiendo nuevas licensing fees o nos quedaríamos aquí? Sí, seguro que sí. También como todas las startups tenemos que acompasar bien la inversión Claro, hecha en desarrollo de producto con ir rentabilizando los que desarrollamos, ¿no? Porque si no, al final nos totalmente. quedamos en empresa de I+D, ¿no? No en empresa, no en Efectivamente. empresa, en empresa activa. Entonces, sí, y siempre tenemos nuestro backlog de funcionalidad y nuestro backlog de nuevas aplicaciones del producto, etcétera, que es más grande de lo que nosotros somos capaces de desarrollar en este momento. Suele pasar, suele pasar. Pero sí os diría que, bueno, lo fue en su momento las pruebas intradérmicas, ya lo tenemos. Hay otras pruebas que son obvias a partir de ahí, que es en el momento que tengamos desarrollado el modelo de espalda, que lo vamos a necesitar para el mercado de Estados Unidos y que ya está muy avanzado. Eso te abre también la lectura de las pruebas de alergias de contacto Vale. que se hace con parches, ¿vale? Y esas sí se hacen en la espalda porque son, bueno, pues zonas de prueba más grandes y demás. Entonces, Mm, eso nos abrirá con un esfuerzo razonable, nos abrirá la posibilidad de leer esas pruebas que en volumen también son menores, ¿vale? mm.
Pero por detrás de todo esto, yo creo, como nos pasa a muchas empresas que estamos trabajando con datos diagnósticos, creemos que a futuro muchísimo valor de cara tanto a los clínicos como a los pacientes, como a las empresas, están en los propios datos, ¿no? que se pueden ir extrayendo. Los datos, los parámetros que se sacan de las pruebas diagnósticas son interesantes para el diagnóstico, pero estamos convencidos y estamos trabajando ya de hecho en ello, que son también interesantes de cara al seguimiento de tratamientos de inmunoterapia para alergias, ¿vale? Entonces, en toda esa parte de, una vez digitalizados los flujos de trabajo y el flujo de datos diagnósticos dentro de la consulta, esos datos creemos que van a ser también valiosos de cara a procesos de tratamiento. Y es un tema que, bueno, va a llevar tiempo, pero que nos interesa mucho. Bueno, de momento estáis creando probablemente la base de datos más grande del mundo. Sin ninguna duda. Mira, De test de hablamos al Prick. principio de extractos diagnósticos de cuántos había. ¿Conocéis SNOMED? ¿No? Que trata de estandarizar un poco bueno, nomenclaturas y codificaciones desde enfermedades a productos médicos, etc. SNOMED tiene registrado, es una base de datos que tiene registrado alrededor de 100 extractos diagnósticos distintos, de estos que se utilizan para la prueba. Nosotros tenemos 9 veces más, ¿vale? Oh. Entonces, bueno, ¿por qué? Pues porque estamos especializados en alergias y porque de cada consulta y cada cliente con el que trabajamos aprendemos y enriquecemos nuestras propias bases de datos, ¿no? Claro. Entonces sí, creemos que a medida que vayamos teniendo volumen de dispositivos instalados, va a haber volúmenes de datos que van a ser interesantes para la práctica clínica y para la investigación. Y tanto. Totalmente. No solamente son extractos, sino es base de datos de tipos de pieles, de edades de pacientes, en fin, Totalmente. es una Se abre maravilla. una nueva línea de negocio muy interesante de gestión del Ujú, dato. ujú. Sí, Oye, sí, que son modelos de negocio todavía por desarrollar, ¿eh? Yo creo ya, que estamos todos un poco probando Entiendo y que aprendiendo, pero sí, hay, totalmente. alrededor del dato creemos que hay cosas muy interesantes como en otras especialidades. mm. Bueno, es un activo que hay que cultivar y ya se explotará el activo más adelante cuando encontréis el modelo de negocio, ¿no? Pero de momento estáis construyendo ese activo. ¿Cuándo fue que lanzasteis por primera vez el dispositivo? ¿Cuál fue la fecha de calendario? Mira, nosotros, bueno, la empresa la constituimos en noviembre del 16. ¿Sí? La autorización regulatoria la obtuvimos en plena pandemia, en el año 2020. ¿Vale? El Ujú. 2021 fue básicamente de realización de pilotos, validaciones, esta labor un poco de cómo hacemos la entrada de mercado que os he contado antes. Y año de comercialización, el primer año de comercialización fuerte realmente ha sido este año pasado, 2023. Vale, vale. Y desde el lanzamiento, más o menos, ¿cuántas unidades habéis conseguido meter en el mercado? Pues mira, estamos ahora presentes en 7 comunidades autónomas en España. Algunos centros, porque os suenen, pues en Cataluña el Clínic o el Valdebrón. Ajá. En País Vasco, Basurto y Hospital Donostia en San Sebastián. Estos son En, privados, ahí son públicos, que diga, son ¿no? públicos, sí, Osakidetza. En Madrid estamos en Hospital Fuenlabrada, en un modelo interesante, porque fijaros, aquí se abre otra posibilidad, que son hospitales que tienen centros también de atención primaria dependientes en zonas más dispersas y donde ya están ubicando dispositivos nuestros en esos centros de atención primaria, aunque el mayor volumen de alergólogos esté en el hospital del que dependen, ¿no? Y ahí se visualiza muy bien también cómo el flujo digital de trabajo facilita mucho las cosas. Estamos en Extremadura en Hospital de Cáceres, estamos en Hospital de Toledo en Castilla-La Mancha, en Hospital Meixoiro de Vigo en Galicia, Hospital Universitario de Navarra, Clínica Universidad de Navarra en Pamplona y en Madrid. Bueno, pues poquito a poco vamos abriendo centros. Pero estoy intentando entender un poquito, para también la audiencia, el emprendedor que está intentando desarrollar innovación con venta hospitalaria, con venta en clínica privada, la dificultad que tiene el go-to-market. Y por eso quiero saber un poquito cuántas unidades, cuántas pruebas se han hecho hasta ahora y cuáles son los principales retos que tú crees que tienes o que crees que puedes llegar a tener en la escalabilidad de esto. Mira, nosotros ahora mismo tenemos instalados 13 dispositivos, ¿Vale? ¿vale?
para que veáis un poco cómo de exponencial es la generación de pruebas y el volumen de pacientes que se ve, tenemos generados ahora mismo del orden de más de 2 millones de pruebas individuales, test individuales de alérgenos con Wow, esos dispositivos, ¿vale? solo con 13. Wow. Cuando empiezas a multiplicar el número de unidades por los miles de personas, miles de pacientes que anualmente se leen por entre 30 y 40 alérgenos que se testan en cada paciente, eso empieza a crecer muy rápidamente. Entonces, Coño, Óscar, claro, conviene vender pruebas ya diagnósticas. ya A 2 individualmente, millones de ¿no? pruebas. Joder. No, bien. Sigue. Entonces, en lo que dices, retos de escalabilidad, a ver, esto es como todo, ¿no? Claro, tienes que tener por una parte, en mi opinión, tienes que tener la cabeza puesta en, vale, ¿cuál será mi reto cuando tenga que fabricar 150 unidades al año y luego cuando tenga que fabricar 500, luego cuando tenga que fabricar 1000? Claro, tienes que tener una pequeña parte puesta en eso, pero a la vez tienes que hacer los pasos para llegar hasta ese punto, ¿no? Entonces, Totalmente. sí tenemos definido a grandes rasgos cómo escalamos fabricación, es una parte importante. Lo que sí es importante es, yo creo, de cara a emprendedores, o por lo menos uno de los aprendizajes que yo he tenido es sí tener pensado cuáles van a ser esos retos de crecimiento, Sí. cómo van a aplicar a cada una de las actividades, por ejemplo, fabricación, y qué decisiones puedo tomar yo hoy Sí. para que cuando llegue ese momento, ese reto, ese escalón a subir de tamaño, Mm. sea lo menos indigesto posible, ¿vale? Va a ser duro seguro, pero ¿cómo puedo hacer yo que esa digestión sea lo menos pesada posible? ¿Vale? Yeah. Y aquí os pongo un ejemplo. Nosotros decidimos inicialmente, hasta que lleguemos a, no sé, 200 dispositivos al año, a lo mejor, fabricar internamente. Claro, cuando digo fabricar, nosotros, más que fabricar, nosotros hacemos montaje de componentes y un ajuste, una parametrización del dispositivo. Todos los componentes nos los suministramos de fuera. Decidimos que esos componentes, en la mayor número posible, fuesen componentes no diseñados a medida para nosotros. O sea, intentar tirar de componentes estándar industriales que luego nosotros en cómo los montamos y en cómo los parametrizamos es donde aporta el valor para el que nosotros necesitamos dar, pero que no tuviésemos que hacer diseños específicos de placas electrónicas, de componentes mecánicos, etcétera, que fuesen los menos posibles, porque esos son los obstáculos que luego hacen más difícil la escalabilidad, ¿vale? Ujú. A veces es fácil fabricar ciertos componentes, pues si estás fabricando 30 unidades al año, pero cuando pasas a fabricar 3000 te metes en otro lío y tienes otras dependencias. Entonces, hay decisiones de diseño de producto y de conceptualización de producto que afectan mucho después a la escalabilidad. Y Mm. sí hay que tener en mente esa escalabilidad para en las decisiones de diseño tratar de hacer las cosas lo más fáciles posible, ¿no? Mm. Entonces, tendremos reto lógicamente de fabricación, o sea, llegará un momento en que lógicamente externalizaremos alguna de esas actividades. Inicialmente no era razonable porque incluso a nivel de sistema de calidad complicaba las cosas mucho. Eh, el reto comercial es obvio, ¿vale? Y es lo que os he estado contando hasta ahora no es escalable. Es cierto que podemos mantener cierta relación con ciertos key opinion leaders en cada mercado geográfico, pero no lo podemos hacer en cada región de cada país del mundo, ¿vale? Entonces, Claro. obviamente, a nivel de distribución y de red de colaboradores, ahí tenemos un reto de escalabilidad importante. Em, Eso fuera de las fronteras de España, pero dentro de las fronteras de España, ¿cuál es el bloqueo? ¿Cómo haces para pasar de los 13 dispositivos que has vendido hasta ahora a los 800 de mercado potencial? ¿Qué es lo que te frena? ¿Por qué no podemos ir más rápido? yo os diría que el límite para nosotros ahora mismo es tiempos del ciclo de venta, desde el punto de Ah, vista de proceso administrativo de aprobación de la compra en sector público. y esto no se desbloquea poniendo más comerciales en el mercado, por ejemplo. No, no, en No, ¿eh? absoluto, no, en absoluto. O sea, porque son dependencias de, oye, da la casualidad de que este servicio de alergología tenía una línea presupuestaria o quizás está en un hospital donde, bueno, pues hay una partida de la que se puede disponer más fácilmente
Y en este, pues mira, no habían hecho compra de tecnología desde hace 10 años, no tienen habilitada una línea presupuestaria y hasta el año que viene no podrán meter en presupuesto y va a ser difícil que entre, ¿no? Entonces, no va a ser un tema de más presentaciones. De hecho, yo os diría que ahora mismo, por ejemplo, en España, en mercado español, el grado de conocimiento que hay entre los especialistas es por encima del 90% de especialistas con los que hemos estado, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Es una cuestión de, bueno, poco a poco, tiempo al tiempo. Muy bien. Vamos a la historia, que se nos está tirando el tiempo encima, porque es Ya. súper interesante el caso de modelo de negocio, pero vamos a la historia. ¿De dónde sales, Óscar, y cómo llegas a este proyecto? Mira, yo vengo de otro mundo completamente distinto. Yo soy ingeniero de telecomunicación e ingeniero en electrónica, ¿vale? Y he estado siempre vinculado es cierto, al lanzamiento de productos y servicios de base tecnológica, pero en otros sectores completamente distintos. Eh, yo participé en su momento, cuando se liberalizó el sector de telecomunicaciones en España, participé en montar alguno de los primeros operadores de telecomunicación de cable. Luego he estado en el sector de medios de comunicación, sobre todo en las áreas de negocio que tienen que ver con tecnología e Internet. Y a partir de un determinado momento, bueno, pues me he dedicado a montar empresas por mi cuenta, ¿vale? Pero este es mi primer contacto con el sector salud, realmente. Ajá. ¿En Y qué es sectores un... habías estado antes? ¿Perdón? ¿En qué sectores habías estado antes de montar como emprendedor, eh? Telecomunicaciones. Bueno, como emprendedor, pues mira, desarrollo de software para móviles y en temas de consultoría. Muy bien, muy Muy bien. bien. ¿Y cómo llegas al sector salud? Pues, pues mira, a veces, pues casi por accidente, porque este es bueno, Neskin, igual que otros proyectos, tiene un origen es un proyecto de transferencia tecnológica, si queréis, del entorno de Universidad de Navarra, ¿vale? Y Universidad de Navarra ya hace unos años, bueno, pues empezó a trabajar en una estrategia de eh, cómo, o tratar de ver y impulsar que la innovación, la investigación que se hacía en el entorno de universidad, clínicas dependientes, etcétera, bueno, pudiera convertirse en innovación de mercado también, ¿vale? Y en un momento dado, bueno, pues entré en contacto, o me pidieron desde la gente de Universidad de Navarra que trabajaba en esta área de innovación y emprendimiento, bueno, pues si podía con ellos echar un vistazo a distintos proyectos de desarrollo de investigación que había habido en el entorno de la universidad y a darles un poquito mi opinión. Y entre los proyectos que había allí estaban Neskin y Nopric, que llamábamos entonces, bueno, que me pareció un proyecto especialmente interesante. Me gustó especialmente porque, como os digo, no era fruto de un grupo de investigación de ingenieros en un laboratorio, sino que había venido del entorno médico, que había acudido a pedir que se desarrollase tecnología para una finalidad en concreto, y empezamos a trabajar conjuntamente pues, en analizar el mercado, hacer un plan de negocio, ver si los números a priori tenían sentido, tratar de empezar a hablar con inversores para ver si podría haber un interés en participar en una sociedad que montásemos y bueno, pues una cosa llevó a la otra y al final acabó esto, pues como acaba a veces diciendo, oye, ¿y tú te harías cargo de la dirección de este proyecto, ¿no? Qué bueno. Y así empezó el tema. Yo estaba en aquel momento en un proyecto de temas de software para móviles que con otro socio que afortunadamente, oye, pues rodaba solo y se quedó gestionando mi socio y pude yo Claro, eso de que vincularme rodaban a tiempo solo, completo aquí. los proyectos que rodan solo son difíciles, ¿eh? Pero Bueno, quiero quiere decir, decir que... sí, los proyectos que ruedan solos han tenido mucho esfuerzo antes, pero quiero decir que ya había pasado esa fase de lanzamiento y de penurias Ya, de startup y bueno, ya tenía su mercado, tenía su facturación y una base de claro, clientes importante y funcionaba ya bien. vale. Y fue así. Entonces, es un proyecto, ya os digo, que nace de una idea y una petición de los especialistas médicos, del desarrollo y Sí. las neuronas, digamos, también de grupo de ingeniería de Tecnun en la Escuela Ujú. de Ingenieros en San Sebastián. Y luego ya a partir de que constituimos la empresa, pues de mucho estar con potenciales futuros usuarios de la tecnología, con médicos y ver mucho en consulta. Ujú. Oye, entiendo, Óscar, que estás encantado con esto, con poder hacer transferencia tecnológica, con llevar un producto innovador en salud al mercado,
pero ¿cómo llevas el tema de los tiempos que requiere un negocio de estas características viniendo de donde vienes? Bueno, pues mira, ¿Tienes uñas? ¿Tienes uñas todavía? lo ves perfectamente, porque es verdad que son ciclos larguísimos. Yo no estoy acostumbrado a este tipo de... Porque al final tienes barreras que no son las que son. O sea, la parte regulatoria la tienes que cumplir y es una parte regulatoria muy exigente donde necesitas unas validaciones clínicas, necesitas, oye, pues unos sistemas de calidad, etcétera. Y claro, yo había estado en sectores donde, bueno, había otras dificultades, pero desde luego no esta, ¿no? Y el tiempo de puesta en mercado y la inversión necesaria para llegar hasta el mercado, pues no era tan alta. ¿Y eso cómo se lleva? Pues hay que ser muy corredor de fondo. O sea, por eso os decía que creo que en la parte buena, las empresas, las startups médicas que llegamos a mercado, creo que en el fondo ya hemos establecido bastantes barreras competitivas, porque los que vengan por detrás, oye, pues tienen un proceso muy largo para llegar, ¿no? Y hay que tener mucho aguante para poder llegar al mercado en un producto sanitario. Entonces, bueno, pues hay que llevarlo con mucha paciencia y tratando de vez en cuando pararse, mirar atrás y decir, bueno, pues oye, ya hemos avanzado bastante, ¿no? Dices, vale, no estamos todavía, no tenemos 1000 dispositivos vendidos, pero oye, estamos ya en 7 comunidades autónomas, ¿no? A mí me gusta un poco mirar esos números, ¿no? Que dicen, ojo, o sea, parece que Sí, sí, la mancha de aceite va expandiendo, ¿no? sí, sí, totalmente. Oye, me interesan mucho los momentos fundacionales. Esa conversación que tuviste con tu socio en la empresa de software y le dices, hey, me voy a montar otra historia, o ese momento en el que estás hablando con el doctor, o el momento en el que estás hablando con la universidad para hacer la transferencia de tecnología. Explícanos un poco cómo viviste todo aquello. Pues mira, hay unos vídeos por ahí, por cierto, si buscáis en YouTube, yo creo que hay unos vídeos que cuentan la historia de, ¿Ah, de sí? Neskin de Innobrick desde el punto de vista de todos los intervinientes, con pues, Ah, qué unas guay. pequeñas... ¿Y cómo viví aquello? Pues fíjate, creo que lo que me dio buenas vibraciones de que esto podía salir adelante es que como os decía, que no era una idea feliz de innovación, de qué chulo está Sí, sí. esta innovación tecnológica que hemos hecho, sino que había detrás alguien que decía, me gustaría tener esto cuanto antes. Em, y luego la buena disposición que encontré, joder, todo el mundo, la pasión por querer llevar esto, ¿no? Un reto, yo creo que también, pues en un momento bonito, ¿no? Porque, claro, en una universidad que dice, oye, mira, nos fijamos mucho en modelo de universidad de Estados Unidos, donde toda la parte de tratar de fomentar que la innovación que hacemos dentro de la universidad llegue al mercado, beneficie al mercado, etcétera, pues nos fijamos mucho en esto y ver que alguien se lo cree de verdad y que ves que le pone pasión y esfuerzo, hombre, pues ver toda la distinta gente que estaba en aquel momento queriendo que esto saliese adelante, eso es muy importante. Eso a mí bueno, yo creo que es un círculo virtuoso, ¿no? Que unos nos contagiamos entre las personas que están lanzando un proyecto cuando hay ese buen espíritu de colaboración, eso Sí. se contagia a todos, claro. Muy Sí, bien. pero bueno, aún así, yo soy el socio y digo, hostia, ya te lo has pensado bien. Seguro que no te puedes quedar más tiempo aquí. Mira, sí, bueno, a ver, con esa parte fue fácil por lo que os digo, ¿eh? Lógicamente, pues que como era, nos conocíamos ya hace tiempo y sabíamos y teníamos una confianza plena unos y el uno en el otro. Y esa parte, bueno, fue relativamente sencilla, seguramente por lo que os digo, porque cuando ya un proyecto ya no es tanto startup, sino que ya es, bueno, un negocio que, bueno, con sus dificultades como todos, pero bueno, que ya tiene un cash flow que te permite un poco mirar las cosas de otra manera, yo creo que ya las Ya, cosas son distintas. Eh, También yo creo que no es lo mismo cuando emprendes ya por tercera vez. ya, Claro, sabes más, pero también hay cosas que les das menos vuelta, ¿no? Los vértigos de la primera vez, pues son distintos. O sea, ya sabes a qué te enfrentas, sabes las dificultades que vas a tener claro. y, bueno, ya has asumido los riesgos que eso supone, ya los asumiste una vez, ya en el fondo no es nada nuevo, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas ya ahí que están ya más asumidas, sí. Mm. Y en este momento de negociación con la universidad y tal, ¿cómo fue? ¿Fue un proceso rápido? ¿Fue un proceso lento? ¿Entraron en el cap table? ¿Fue una simple licencia? Sí, de hecho, bueno, lo que hizo Universidad, yo creo de forma muy generosa es aportar toda la tecnología que se ha hecho y todo el desarrollo,
todas las patentes, toda la propiedad industrial va a pasar 100% a la compañía y ellos se quedaron con una participación financiera y de hecho, oye, tengo que decir muy bien en el sentido de que tiene una participación financiera y desde el punto de vista de la gestión, pues oye, siempre yo me he sentido siempre muy respaldado, ¿eh? De decir, oye, está en tus manos y lo que he encontrado siempre, la verdad es que creo que tengo la suerte de tener un grupo de socios fantásticos, o sea, de primer nivel, lo mismo que de equipo, y, y donde todo el mundo está tratando de aportar. ¿Quiénes son los co-founders, los socios fundacionales? Mira, originalmente montamos Universidad Navarra por la aportación que hacía la tecnología y la propiedad industrial y yo Ujú. mismo. Inmediatamente se incorporó un fondo de capital riesgo que está gestionado por Clave Capital, un Sí. business angel que venía del sector salud Ujú. y esas fuimos las 4 primeras patas de la compañía. ¿Y el doctor Gastaminza como ideador de todo esto? El doctor Gastaminza no tiene vinculación con la compañía y es Ujú. de hecho, nuestro asesor médico, nuestro director médico, no Ujú. tiene participación directa, bueno, pues porque por cómo tienen montado este tema en el entorno Universidad de Navarra, ¿vale? Pues ellos tienen Vale. sus mecanismos un poco de retribución, digamos, a investigadores que generan innovación y demás, pero no mediante participación directa en las empresas. Ok. Ujú. Ok. No, y además entiendo que en algunos casos, en algunos centros, muchas veces el tema de conflictos de intereses y demás se puede restringir, ¿no? Pues no sé si es el caso, pero ya tiene otro No, mecanismo de retribución. Vale. sí. Vale. Perfecto. A nivel de historia, quiero hablarme o centrarme en la prospectiva, ¿no? ¿Cómo ves la compañía en unos años y hacia dónde crees que va? Si tiene un posible éxito, ¿hacia dónde iría? Sí, a ver, nosotros construimos una compañía, lo primero que es que estemos aportando utilidad a los usuarios de esta tecnología, ¿vale? Y ahí, como os he venido diciendo, es casi nuestra obsesión de cómo podemos aportarles utilidad. Luego, una compañía que podamos hacer rentable por sí misma, es decir, que generemos cuanto antes un flujo de caja positivo que nos permita, bueno, pues garantizarnos la supervivencia, ¿no? Luego por el camino pueden pasar mil cosas, ¿no? Y obviamente si hacemos las cosas bien, pues oye, seguramente llegará alguien que le parezca un tema interesante, que además ojalá, porque como decíais, nosotros el gran reto que vamos a tener es de tamaño, de escalabilidad, de recursos, de pulmón financiero, entre otros. Y bueno, pues oye, si por el camino llega un socio que puede llevar esto a un siguiente nivel, pues fantástico, ¿no? Yo creo que será la mejor señal de que hemos hecho las cosas bien. Yo creo que si hay posibles exits claros, bueno, por lo que os decía, a todas las entidades que están viendo que tienen interés por la digitalización en el sector salud y concretamente pues las que estén interesadas en alergología. Ujú. Perfecto. Bueno, y en ese sentido, no sé, pueden pasar muchas cosas, pero ¿qué te imaginas tú? ¿Qué te gustaría a ti personalmente? A mí personalmente, como Óscar Sí, Matellanes, dices. sí. Eh, Mira, voy viendo los proyectos y los voy tratando de disfrutar en el día a día, ¿sabes? O sea, disfruto hoy de lo que estamos haciendo en Eskin y de lo que queremos conseguir en estos próximos meses y no me planteo muchas No vas más. más allá. No en el sentido de que mm, creo, y en mi experiencia ha sido siempre así, ¿no? Me han venido muchas cosas bonitas profesionalmente y también como emprendedor. em, pero sin haber diseñado un plan para llegar a ellos, ¿no? Seguramente porque, bueno, pues elegí una ruta que luego pues, te lleva, ¿no? O hiciste una cosa que, bueno, otra gente consideró que estaba bien. Pero no me planteo demasiado. O sea, trato de mirar lo que os decía antes. Sí, trato de mirar, trato de tener claro hacia dónde vamos, Ujú. pero sé que van a pasar tantas cosas por el camino que trazar un plan, invertir mucha energía en un plan a cómo llegaremos hasta este sitio Y dentro de largo 5 años Ujú. es irrelevante. Creo, vengo también del mundo de desarrollo de software, sobre todo, donde está muy implantado las metodologías ágiles y los Mm. productos mínimos viables y el pivotar. Y yo soy mucho de eso. Soy de decir, oye, tengo claro en qué dirección voy, tengo claro que el dato, por ejemplo,
es centro estratégico de lo que tenemos que hacer, el servicio a nuestro cliente y el aportar valor a nuestro cliente. Y en esa dirección voy, pero no aspiro a tener la ruta exacta definida, es imposible. Lo que trato es de tener algunas pautas claras para ir eligiendo pues en la curva a la derecha o a la izquierda adecuada en cada momento, la que me parece más adecuada, pero no más allá, Totalmente. porque es muy complejo, el entorno es muy complejo como para diseñar una ruta exacta. Totalmente, pero y lo entiendo, entiendo la explicación que nos estás dando, y yo creo que además es una buena manera de gestionar el día a día, y también de gestionar la ansiedad, el control, el en fin, incluso el estado emocional del emprendedor. Pero, ¿qué es lo que le explicamos al inversor? Tú ahora estás en una ronda de capital set. ¿Cuál es el storytelling para el inversor? Mira, el storytelling somos una compañía que nacimos de una petición de los médicos alergólogos, hemos sido capaces de concretar eso en un producto que gusta y se vende, porque de hecho no solamente es que lo estén adquiriendo alergólogos, sino que los hay que ya han comprado una segunda unidad, ¿vale? Hemos ido superando todas las barreras, que no son pocas, que hay en cualquier empresa de este sector, y hemos llegado al punto donde tenemos validado en España el circuito hasta de vender el producto. Lo que Ujú. necesitamos ahora es seguir creciendo en Europa y estamos mirando al mercado de Estados Unidos porque es más interesante todavía que el europeo. Y por tanto, yo estoy acudiendo a esta ronda porque necesito dinero para impulsar la entrada comercial en Europa y culminar el proceso regulatorio en Estados Unidos. Ese es mi storytelling. Vale. Y a partir de ahí, claro, como en todo plan de negocio y en todo proyecto empresarial, luego hay un grado de fe de, vale, me lo creo, no me lo creo, lo que me estás contando, pero yo creo que tenemos la ventaja de, a medida que vas avanzando, de que parte del de-risking está hecho, ¿no? O sea, muchas de las Totalmente. cosas con riesgo que teníamos que salvar las hemos salvado y más o menos rápidamente, más o menos acertadamente, pero hemos ido salvando y hemos ido cubriendo etapas. Y eso yo creo es lo que te da también la credibilidad, ¿no? De cara a Mm. cada fase nueva que vas abordando. Se ve clarísimamente cuando hablamos contigo, pero en esta ronda que estás planteando ahora para estos dos objetivos concretos que nos mencionabas, ¿crees que pueden pasar muchas cosas, pero ahora mismo en tu cabeza y en lo que estás ejecutando, crees que será la última ronda? ¿Con esta ronda ya llegamos a rentabilidad? ¿Te planteas nuevas rondas adicionales en el futuro? Mira, yo en este sector no conozco ninguna última ronda, porque pasa lo que Yo decíamos tampoco. antes. Claro, hay sectores donde el ciclo Qué bueno. desde desarrollo de producto a generación de ingresos es tan rápido que el propio cash flow de negocio te permite cortar rondas y ya avanzar con el flujo. Pero aquí el crecimiento, hay que financiar el crecimiento, nuevo producto, la innovación, la parte regulatoria, la parte... Es un no Y acabar. entonces, chico, yo no termino de ver si siempre me gustaría que fuese la última ronda, pero siempre hay una Claro, más allá, ¿no? A ver, sí. el mercado de Estados Unidos es un mercado muy grande, es una Ujú. cosa muy seria. Si se Requiere quiere mucha inversión. abordar a lo grande, Claro. pues hace falta hacer... Y en el fondo, si os dais cuenta, a ver, no son rondas tan grandes. Yo a veces cuando cuento a inversores extranjeros con cuánto dinero hemos llegado hasta donde estamos, Alucinan. alucinan, Oye, ¿Con pues cuánto alucinan. dinero? Que cuéntanoslo, es algo cuéntanoslo. que en general pasa, yo creo que en general pasa. En España se hace mucha innovación y se avanza mucho en producto sanitario con muy poco dinero comparado con lo que cuesta hacer estas cosas, por ejemplo, en Estados Unidos. Totalmente. ¿Con cuánto dinero has contado? Explícanoslo. Bueno, a grandes rasgos, para que os hagáis una idea, aportaciones de socios, pues alrededor de 1.700.000 euros. ¿Vale? Y luego, pues, financiación no dilutiva que hemos ido teniendo, la última que hemos tenido, la que obtuvimos por el sello de excelencia a través de CEDETI y del sello de excelencia de la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, bueno, pues al final es un proyecto que con 2,5 o 3 millones de euros, pues está donde está, ¿no? Mm. Eh, ¿Esto sin incluir la última ronda o incluyendo la última ronda de Capital Cell que estás a punto de no, no cerrar? os estoy contando la última, no. Sin contarla, Esta ronda, por cierto, háblanos un poquito de esta ronda concreto, ahora mismo para la audiencia que nos está escuchando. ¿Cuál es la Es una evaluación ronda. pre-money? ¿Cuánto estás buscando? Sí, es una evaluación de en torno a 6 millones de euros. Vamos a cerrarla en el entorno del 1.200.000. Es posible que incluso algo por encima, porque todavía tenemos alguna negociación con algún inversor institucional en marcha. O sea que podría ir hasta 1,5 millones, a lo mejor quizás. Pero bueno, es una ronda que queremos que nos cubra este año y el año que viene para las dos finalidades que os he contado.
¿vale? Eso es 1.200.000 a una valoración de 6 millones pre-money. Muy bien, estupendo, súper claro. Pues oye, si hay aquí alguien interesado en la audiencia, invitamos a que contacte con Están a vosotros. tiempo, no por muchos días, porque el objetivo de Capital Cell está cubierto y tampoco lo vamos a mantener mucho. Ya os he dicho que no, que queremos pasar a ejecutar. Porque una pregunta que quizá le puede interesar a alguien que todavía no ha hecho una ronda de crowdfunding o no ha hecho una ronda de inversión en general, ¿por qué si puedes llegar a 1,5 millones? Yo me imagino la respuesta, pero para la audiencia, ¿por qué si puedes llegar a 1,5 millones, oye, las prisas por cerrar ya? Am, Más que las prisas, son al final, yo no sé en otras compañías cómo lo hacen. Yo me cuesta, hago alguna cosa que otra en paralelo, pero hacer muchas muy intensamente me cuesta. Entonces, una ronda de financiación lleva mucho tiempo. Mucho. Porque es presentar a muchos inversores, son reuniones, es preparar documentación, bueno, pues tener sesiones con ellos, hacerles entender bien el negocio, y lleva tiempo y estar pendiente y son procesos, luego hay aspectos legales y hay mucha documentación de por medio, etcétera. Entonces, en una empresa de 10 personas, joder, pues aunque intente no liar a casi nadie más de mi equipo, pero a mí me lleva mucho tiempo. Entonces, mientras estamos metidos en eso, ni tenemos el recurso que estamos captando en esa ronda para empezar a acelerar el proceso de comercialización, claro, y por otra parte estamos ligados a hacer esas tareas de captar esos inversores. Te Entonces, descentra un no, poquito no son del las día a día. prisas, oye, hacemos una ronda de financiación para conseguir la gasolina necesaria para llegar a la siguiente etapa de este camino. Claro. Entonces, oye, cargo la gasolina y salgo hacia allá, porque lo que quiero es llegar a mi destino. Eso es lo importante. Yo no me entretengo en la gasolinera más de lo necesario, ¿no? Totalmente entendido. No. Es que buscar financiación te descentra muchísimo del día a día, de las operaciones, del objetivo. Y oye, cuanto antes nos centremos otra vez en el objetivo, mejor. Así Y no es que, el negocio, es necesario, pero es un medio, pero no es el negocio, no es levantar capital. O sea, el negocio al exacto. final está en que tienes que demostrar que en el mercado que lo que haces se reconoce, ¿no? Entonces, para eso necesitas esa gasolina para seguir haciendo ruta Mm, comercial de mm, difundir el dispositivo, pero lo sí. importante es lo otro, lo importante es el negocio. Y además, en tu caso concreto, hay startups en el sector salud de todo tipo, ¿no? Y siempre buscar financiación descentra y desfocaliza al emprendedor y parte del equipo ejecutivo. Pero en una compañía biotech pura que está haciendo estudios clínicos, la descentralización, digamos, la pérdida de foco es una, pero en una compañía como la tuya, que está fabricando, que está vendiendo, que está haciendo business development, que está haciendo proceso regulatorio y demás, la pérdida de foco puede ser, bueno, Correcto, es muy dañina, ¿no? correcto. Muy bien, muy bien. Entendido. Oye, vamos a entrar entonces a Óscar en la parte de conocer a Óscar un poquito más en profundidad. Exacto, al tocayo. Vamos a hacerte una serie de preguntas, Óscar, más de tipo personal, para saber más de ti, de la persona que hay Vale, detrás, del CEO y del founder, y contéstanos pues, de la manera más espontánea que puedas. Son preguntas muy, muy rápidas y vale. así pues sabremos algo más sobre ti. Empezamos. ¿Un lugar para perderte? La montaña. ¿Alguna en concreto? Pues mira, la que tengo aquí enfrente, la Sierra de Alaiz, que me encanta, en cuanto puedo me pongo unas zapatillas y me voy a correr allá, pero si no, los Alpes o Muy los bien, Pirineos, el Pirineo Navarro, el Pirineo Aragonés, el Pirineo Catalán, me encanta. muy bien, perfecto. ¿Afición o vicio confesable? El deporte, correr. Es muy habitual. Esto es un más casi si eres emprendedor del ámbito salud y lo Bueno, encontramos muy yo no me lo habitualmente. aplico. Yo no me lo aplico a mí. Pues igual Esto de correr deberías no me va aplicarlo. demasiado a mí. Piénsatelo, tío. Ya, Es muy ya, tendré que habitual, hacer. Oscar. Lo vemos muy habitual. ¿Lo haces mucho habitualmente o no tienes tiempo para hacerlo tanto como querrías? Sí, intento mantener rutina. Además, es una rutina que tengo desde chaval, o sea, es el deporte que he practicado siempre, toda mi vida. No soy runner, no soy de la última jornada, viene de lejos la cosa. Y intento dedicarle tiempo, más tiempo el fin de semana, pero intento reservar mi tiempo durante la semana también un poco porque es lo que es mi válvula de escape.
Muy bien. Para mí es esa, pero todo el mundo yo creo que tenemos la nuestra, ¿no? Y hay gente que le gusta salir con su moto y darse una vuelta o lo que fuere, ¿no? Pero sí, lo necesitamos. Debe de haberlo, efectivamente. Todos los sistemas necesitan un punto de fuga, vía de escape. Eso es. Un vicio, o sea, perdona, un referente profesional o vital. ¡Wow! Pues profesional y vital, mi abuelo. Mira, si tengo que buscar en mi familia una persona emprendedora, luchadora, trabajadora, mi abuelo. Mi abuelo materno, sí, señor. Fabuloso. Comida favorita. Todas, me encanta comer. Pero venga, cualquier pescado rico, unas cocochas al pilpil, Por ejemplo, Cocochas al pimpín. por ejemplo. Muy bien. espectaculares. Esta no la habían dicho, ¿eh? Esta sí que es nueva, es No, original. esta es nueva, esta es nueva. Han dicho de todo. Es muy de la tierra. Muy bien. Exacto. Recomiéndanos algún libro, contenido, podcast que creas que es interesante compartir. Puede ser del ámbito emprendedor salud o no, ¿eh? Vale, pues, ¿sabes qué pasa? Que leo tantos papers científicos y tantos documentos de estrategia y tantas cosas que luego en mi vida personal me escapo a otro tipo de cosas. Pero, mira, música, por ejemplo, que me gusta también mucho. Hay un podcast que me encanta, que es de una persona además que conozco, pero eso no quiere decir nada. Popcasting. Casting. Es un podcast de música diferente, música un poquito más alternativa, quizás menos mainstream y, eh, me gusta mucho ese podcast, por ejemplo. Muy bien. Y de leer, cosas de leer, a veces también he tenido épocas que he leído mucho temas ligados con mundo profesional y demás también, ¿sabes? Y llega un momento también que te satura. Tiendo a leer mucho más, hoy por hoy además, incluso por internet, contenido de temas diferentes, de música también muchísimo. Pero bueno, como podcast, por ejemplo, para alguien que quiera salirse del entorno salud y tener algo fresco, distinto de Tomamos música, pues podcasting. podcasting. Tomamos muy buena nota. No. Sí, sí. Vale. ¿Tienes alguna rutina o liturgia en tu día a día que te permita en un momento dado desconectar, romper, aparte de correr, ¿eh? ¿O alguna manía que necesites para concentrarte? Ah, pues mira, no, deporte, o sea, saber que salgo a las 8 de la tarde y me voy a hacer deporte. Ese es el momento de romper ya, sí. Es verdad que también soy una persona soy bastante flexible, ¿eh? O sea, puedo darme un rato que necesito para hacer una cosa y luego si tengo que estar un rato trabajando a cierta hora, tampoco me cuesta demasiado. Eh, pero sí, o sea, romper con un rato de deporte al día, para mí eso sí es lo que me hace oxigenarme. Si estoy por lo que sea, que estoy enfermo o lo que sea, estoy una semana sin ir a hacer deporte, me subo por las paredes. O sea, eso sí que Qué eso quemar. es más duro que emprender. Muy bien. Oye, pues hasta aquí esta parte y hasta aquí el podcast. Óscar, quería agradecerte tu tiempo. La verdad es que ha sido muy interesante. Esperemos ese go-to-market que lo petéis, que los ciclos de ventas se vayan cerrando, que la FDA os dé el go. Claro. Y la verdad es que bueno, te felicito por lo bien que nos has alumbrado el proyecto en Exkin y agradecerte pues esto, tu presencia aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Óscar Rosendo, encantado. Oye, de verdad, ha sido un placer y ciertamente sorprende el uso del capital, cómo has llegado hasta aquí con esos pocos recursos y el mejor de los éxitos para el futuro. Muy bien, ¿Ok? Un gracias. abrazo muy fuerte. Vaya bien, cuídate, Opa. hasta luego. Hasta luego. Chao. Bioemprendedores, un programa patrocinado por Solutia Life Sciences, dirigido y presentado por Óscar Porcel y Rosendo Garganta.